No, yo lo quiero grabar. Ya está. Porque les, o sea, les explico la lectura que... Ya, esto habla sobre la historia económica de la Europa contemporánea, o sea, cómo se generó la revolución industrial en Europa, ¿no? Y por qué fue en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, acá el autor agarra 3 puntos importantes, ¿no? Primero hace como un repaso, un ojeada al desarrollo económico a muy largo plazo, o sea, como que los antecedentes, ¿no? Habla que, por ejemplo, que en el hombre antiguo, el desarrollo comenzó cuando recién comenzaron a cultivar, a hacer cultivos y ¿cómo se dice? Cuando tienes animales, así. Ganadería. Ganadería, esas cosas. Entonces, como cuando comenzaron a hacer esas cosas recién se comenzó a desarrollar la cultura y esas cosas, porque ya no eran nómadas, sino eran sedentarios, ¿no? Entonces comenzaron a crear su civilización, se comenzó a crear imperios y cosas así, poco a poco. Entonces, eso es lo que habla del desarrollo económico muy largo plazo. Habla mucho del desarrollo de las personas, de cómo le tomó tanto tiempo en desarrollar ese sedentarismo y esa cultura. Y le da un enfoque muy importante a lo que es la cultura en sí, ¿no? Que es lo que lleva al desarrollo a las personas, ¿no? Más allá del ingenio y todo, que es la cultura, ¿no? Ahora dice, ¿por qué Europa fue más progresiva que otras áreas? Porque dice que Europa, a comparación de otros países, en su mayoría, en su gran territorio, no contaba con una buena geografía, no contaba con buenos recursos o con una cantidad de recursos para satisfacer a toda su población. Entonces, a partir de esa necesidad, los mismos europeos comenzaron a ingeniárselas para poder resolver esos problemas, ¿no? Entonces, habla mucho de lo que es de que Europa desarrolla 3 principios filosóficos religiosos. Uno de ellos es la persona como valor sagrado e inviolable. Dice que este fue el paso para abandonar el absolutismo y el esclavismo, ¿no? Y dar paso a la libertad y al pensamiento libre y todo eso. El otro punto habla de la exaltación del espíritu como racionalidad. De este principio dice que deriva el nacimiento de la filosofía, la ciencia y la instrucción, que gracias a eso se comenzó a desarrollar en Europa. Ahora, el otro es la superioridad del hombre sobre la naturaleza. Como tenían dificultades, ya más que nada era que tenían la idea de que la naturaleza no tenía por qué dominarlos a ellos, sino ellos tenían que modificar la naturaleza para poder progresar, ¿no? Entonces, habla de una Europa preindustrial, que es donde de que Europa era uno de los lugares donde comenzó a existir las libertades, tanto culturales como políticas, ¿no? Que eso fue muy bueno, porque así fue como se fue construyendo su desarrollo, ¿no? La pluralidad y todo eso. Habla también que en Europa hay el nacimiento de instituciones y prácticas económicas, ¿no? Que eso fue indispensable para la revolución industrial. Hablas sobre la creación de la banca y las prácticas bancarias, el uso de la partida doble. ¿Saben lo que es partida doble? No. Claro, doble identidad. Ya, la partida doble la partida doble es una práctica contable donde hablas sobre lo que debes y lo que tienes y lo que debes, por así decirlo. Entonces es una práctica contable que se comenzó a usar sobre todo en la parte asiática, pero que lo copió Europa también, y que eso fue parte de su desarrollo, ¿no? Otro es el seguro. Se comenzó a promover lo que es el seguro, lo que se conoce hoy en día como seguro como tal. Otro es el contrato de venta en comisión. Los contratos, o sea, no había antes contrato de ventas, ahora se comenzó a hablar sobre los contratos de ventas. El servicio postal, no había servicio postal, se creó el servicio postal. La bolsa, como se conoce, ¿no? La bolsa de valores. Las patentes, fue uno de los más importantes desarrollos, ¿no? Dentro de Europa. Y los códigos de comercio, que es como que... ¿Saben lo que son incoterms? Tampoco, ¿no? ¿Qué? No, ya fue ya. ¿Los qué? No, incoterms, no, es que ese es de mi carrera. Botado ya. No, es que era un ejemplo perfecto, pero ya. ¿Cómo dice? Las reglas de comercio, los códigos de comercio. Lo que pasa es que en el mundo internacional, en el comercio internacional, hay códigos para poder comercializar, que son códigos que se respetan a nivel internacional, ¿no? O sea, no son leyes ni nada, pero son códigos que se manejan. Entonces, a partir de acá, en Europa, recién ahí se fue creando los códigos, y esto fue lo que hizo
que saltara la revolución industrial. Ahora, ¿por qué la revolución industrial comenzó en Gran Bretaña o Inglaterra? Ya, hay dos puntos de vista que resalta el autor. Uno es desde el punto de vista político, donde habla que la monarquía inglesa evolucionó hacia un grado de menor absolutismo, o sea, ya no se le daba tanto poder al rey, a la reina, al rey. Entonces, gracias, acá menciona la famosa Magna Charta de 121, dice. Ahí habla de los estados papales también. Claro, supuestamente ya no tenían poder frente a los eclesiásticos, Ya. ¿no? Sobre los varones, ni siquiera tenían poder sobre la gente corriente. Oh. Simplemente se respetaba el título de rey, pero como ahora, ¿no? Hay rey de rey de España, de rey de Inglaterra, todo eso, pero no tienen poder. Entonces, a partir de ahí fue que se creó. En Gran Bretaña se creó eso. ¿En qué año fue eso? No apunté años. Es lo más Fue importante de malo, la puta. pero ¿O en qué siglo pues? Ah, ya, fue más o menos en 1800, o sea, claro, siglo XVII. No, siglo Después de la revolución industrial. Siglo XIX. Antes, pero vamos a decir. Siglo XIX. Es un estúpido, no me hagas caso. ¿Siglo XIX? Claro, pues 1800. Siglo XIX. ¿No siglo XVII? Siglo XIX. Sí, la revolución industrial no fue en 1789. Ah, sí, sí. Ya me estás diciendo siglo XIX y es mucho La revolución fue en 1800 y algo. La Fue en Revolución 1700. Francesa. Él sabe, ya terminó una Francesa. carrera. Él sabe. Francesa en 1789. Y la industrial en 1800 y tanto. Sí. ¿Lo puedo cachetear? Ya, también el otro punto de vista que habla aparte del político es desde el punto de vista del derecho, que dice que Gran Bretaña desarrolló el llamado Common Law. El Common Law dice que es donde se creó como que una legislación o leyes, ¿no? Que administra justicia sobre... se llama justicia justa, por así decirlo, porque es como que tú agarras un caso, ¿no? Y por ejemplo se desarrolla de una manera A, ¿no? Si ese caso se desarrolla de una manera A, ya queda como precedente, y si hay un caso similar después, también se desarrolla como el caso A. O sea, todos tienen el mismo desarrollo porque ya tienen... Exacto, que es lo que por ejemplo no ocurre acá, que no todos tienen, por más que sea el mismo caso, no se desarrolla de la misma manera. También habla de que en este Common Law se modifican las leyes para que hayan leyes bases que no se puedan modificar dentro de muchos años, porque son las bases de la ley. Es como hablar, por ejemplo, de la Constitución, ¿no? Que no se puede cambiar, algo así. También habla de que las leyes comenzó a reforzar los intereses de la gente particular, o sea, de los comerciantes o empresarios, ¿no? Comenzó a cuidarlos a ellos frente a otros empresarios o particulares y frente al Estado, porque ya el Estado no podía apropiarse de esos particulares, ¿no? Se comenzó a cuidar mucho lo que es la parte del comercio. Y al final dice, ¿no? que por qué se creó en Gran Bretaña y todo, después de esos dos puntos, dice que de que Gran Bretaña se aventuró mucho a lo que son las exploraciones geográficas, ¿no? Y el comercio internacional, mejorando sus transportes marítimos, ¿no? Pero no lo hizo el Estado, sino lo hizo las compañías, o sea, hizo compañías especializadas en esas rutas, o sea particulares, ¿no? Entonces comenzó mucho lo que es la propiedad privada y todo eso. Entonces estos particulares también se especializaban en rutas coloniales de Inglaterra, pero que no pasaran, dejaron bien claro que no pasaran ni por España ni por Portugal, ni por otros lugares que también eran potencias. ¿Para qué? Para desarrollar solamente en Inglaterra se desarrolle solo y que los demás no. Y es así como les gana, comercialmente hablando, en la parte marítima, a Inglaterra, a España y a todos los demás. Se vuelve una potencia en la parte marítima. Inglaterra, Gran Bretaña, se vuelve una potencia por esa parte. Dice, otro acontecimiento importante, y que menciona en eso y menciona a cada rato también, es que prohibió la importación de tejidos de algodón indios, o sea, venidos de la India. Entonces prohibió los tejidos y en cambio lo que hizo fue importar algodón de sus colonias y comenzó a fomentar el desarrollo manufacturero de los tejidos en el mismo Inglaterra. O sea, Inglaterra producía tejidos, telas, ropaje, todo. Entonces, a partir de esto, tanto el Estado como bancos y como particulares comenzaron a invertir en gente para que puedan producir esto.
Y ahí fue, prácticamente eso fue el boom para que se le llame la revolución industrial, gracias a lo que es el tejido de algodón, al desarrollo del tejido de algodón, que es lo más importante. Y aparte, bueno, también se le suma, dice que por esa época, ¿no? Estaba el pensamiento de Adam Smith. Will Smith. Adam Smith, que es un economista. Bueno, es un economista que siempre que su forma de pensar era de que aquel país que se va a desarrollar es aquel país que se hace productor. Entonces ellos tenían esa mentalidad de ser productores y que no dependan de los demás. Entonces todo eso hizo, ¿no?, en conjunto de que Gran Bretaña se vuelva pues una revolución industrial y se inicia ahí. Y nada, simplemente dice que fue una gran innovación y mentalidad curiosa, fue lo que hizo que también se desarrolle, ¿no?, bastante. Se desarrolló mucho lo que es la instrucción y todo eso. Eso. Papi. Ya está. Oye, ¿te toca a ti, ¿vale?